tengan un éxito. Yo lo que busco es el éxito como futuros profesores, ¿sí? Muchos directores me dicen, por favor, mándenme profesores del 42 que están mejor formados que la universidad. Bueno, yo no, eso es lo que me dijeron. Directivos, profesores, compañeros me dicen, del 42 los profesores son diferentes a la universidad. Y bueno, le pasa a la universidad tampoco están preparados para dar clases, sino para investigar. Pero bueno, me parece que ¿Qué significa no poner, sí. no catalogar a una persona? Hacer juicio Claro, si fue moral. bueno o malo. Hacer juicio moral. De decir, por ejemplo, estoy viendo la presidencia de Sarmiento. No, Sarmiento es un HDP. Digo, eso no, viste, no. Digo, esto es así, Se pierde el no, objetivo. se entiende, ¿no? O hablar, Sí. digo, uno sabe, ¿no? Nosotros tenemos que apuntar desde los intereses que tuvo cada uno. ¿Eh? Cada uno tiene los intereses que corresponde, y bueno, es así la historia, mis queridos estudiantes. La historia es así, con intereses, con la lucha del poder, y bueno, esto es, digamos, desde que nació el hombre y la mujer, si quieren, para que no quede tampoco tan, digamos, de que nació el hombre y la mujer, es así, hay luchas de poder, de intereses, Y digamos, eso es lo que nos hace básicamente vivir en comunidad, profe. exactamente. Entonces, nosotros lo que tenemos que detectar son los intereses que tuvieron cada uno, y sin juzgar, digo, son intereses que tuvieron. La campaña del desierto fueron intereses propios, intereses internacionales, intereses también del gobierno, de los gobiernos de la generación del 80. Y bueno, digo, ¿qué voy a decir? No, mirá, por supuesto que no estoy de acuerdo en la campaña del desierto, totalmente en desacuerdo. ¿Se entiende? Pero digo, ahí no voy a decir hacer juicio de valor, ¿no? Más allá de eso. Ya pasó, ¿qué voy a solucionar yo? ¿No? Sino lo que a mí me parece que esa experiencia no tendría que volverse. ¿Sí? Es una nueva forma de colonización. Y si yo les pregunto a ustedes, el martes del 12 de octubre continuamos con una misma forma de colonización, de otra manera. Pero se vive colonizando nuevamente, ¿no? Se tira abajo todo lo que es la América hispana para ir apoyándose en una América anglosajona. Y entonces, bueno, es complicado esto, digamos, si nosotros no logramos hacer análisis preciso, que es lo que mayormente buscamos, a través de fuentes, por supuesto, como estamos mirando ahora. Bien, ¿a otra pregunta, Nicolás, de esas tan lindas que hace? No, profe, no. ¿No? Es un lujo, Martín, Mirá cómo se ríe, llora Me estoy Martín. acordando de la clase anterior a la suya, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué se acordó de mí? ¿Qué hice? ¿Qué dije No, ahora? de usted no hablamos. No, ni- la clase con Pérez. Ah, fabulosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No. ¿Y para qué lo No nos trae y no manden lo a va a memoria, decir? Nico. Y bueno, usted me pregunta, ¿Viste, yo le Luis? digo. Tiran así la piedra y esconden la mano. Claro, sí. No, Claro, sí. a ver, Martín, ¿cuál es? A ver, No, ¿cuál porque es? Rivadavia era un gran padre de familia, por eso. Ah, bueno. Bueno, bárbaro, entonces. La gran experiencia se lo denominaban, ¿eh? Ojo. Fíjense en ustedes, La los feliz. contenidos están armados de esa manera también. Dice invasiones inglesas, pero no hablan de la reconquista, o sea, invasiones inglesas y reconquista. Si no nos quedamos con las invasiones inglesas. Entonces digo, hay todo, digamos, un proceso que nosotros como futuro profesores tenemos la función de ampliar la información, de ampliar el contenido, a través de las fuentes que vamos a utilizar. Bien. ¿Cuál es la propuesta de los autores? Es buscar un cambio significativo en formar a los profesores en justamente utilización de fuentes, como una herramienta principal y que tiene que estar presente en cada una de las clases. Porque ustedes cuando van a dar una clase van a dar un texto, es una fuente. Secundaria, pero es una fuente. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Bien. Sí, profe. Digo, sí, ¿alguien, Nicolás, quería hablar? No, que sí, profe, está bien.
Hay que saber distinguir. Claro, Otras exactamente. Que los estudiantes deben saber y clasificarlas, ¿no? Bien. Eh, los Profe, estudiantes. Sí, Marco. ¿puede, Perdón. ¿cuál es la diferencia entre fuente secundaria y primaria? ¿Puede ser? Ahora vamos a entrar de nuevo a eso. Lo voy a explicar bien para que podamos entenderlo. No es mi función, digo, desde esta perspectiva, pero lo vamos a hacer como corresponde. Los conocimientos, digamos, que proponen los autores en esto son justamente los procedimientos que vamos a utilizar nosotros, metodologías, válidos, porque en realidad la fuente lo que hace es validar mi conocimiento. Esto es importantísimo, mis queridos estudiantes. Es lo que me da un acercamiento a la verdad histórica y a la realidad histórica esa. ¿Sí? Por supuesto que ya la misma selección de fuentes es un trabajo subjetivo. ¿Sí? Porque yo puedo seleccionar lo que a mí me interesa, lo que quiero ver y lo que no quiero ver. Bueno, esto es justamente lo que yo quiero decir a ustedes. Trabajemos historiográficamente. Presentemos variedad de fuentes. Porque si no, sigo reduciendo el conocimiento, sigo con ciertas miradas que pueden llevar a generar un atentado contra la autonomía del estudiante. El pensamiento histórico también, hablan los autores esto del pensamiento crítico. Ya les dije a ustedes que el pensamiento crítico también tiene cierta, digamos, visión incompleta del proceso y la metodología, ¿no? El pensamiento crítico es válido, de indagación, de interrogación, de generar problemas, pero debemos llegar a las conclusiones, que es justamente donde se fortalece el conocimiento. La conclusión es cuando se fortalece y se asienta el conocimiento dado. ¿Se entiende? Bien. Y eso lo voy a hacer ¿en qué momento? En el cierre, cuando voy a evaluar yo. Yo a ver si... yo lo di la clase pasada, a ver si... a ver, vamos a compartir. Esto de fuentes primarias y fuentes secundarias. Bueno, yo lo voy a decir directamente. Yo lo apliqué la clase pasada, pero no me puedo acordar dónde lo tenía. A ver si lo encuentro acá en el texto. Bueno, para ir viendo esto, las fuentes primarias son aquellas que son contemporáneas y están en forma directa en el contexto que estamos estudiando, o sea, el objeto de estudio. Si mi objeto de estudio es el proceso independentista, y yo presento como fuente primaria la Declaración de la Independencia, es justamente una fuente tremendamente primaria. Es contemporánea, está directamente relacionado con el contexto. Pero si yo presento al mismo tiempo un periódico, la Gaceta, de cómo se firmó la Declaración de la Independencia, podemos decir que es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque los periódicos tienen intereses propios, entonces yo tengo que contextualizar eso. Si yo voy a trabajar desde los periódicos, ¿no? Voy a trabajar, por ejemplo, desde la realidad actual para trabajar el pasado y presento solamente el periódico Clarín, tengo que buscar otros periódicos para ver las miradas y los intereses que tienen cada uno. No sé si soy claro en esto. Mayormente los periódicos nosotros lo tenemos como una fuente secundaria, porque son interpretaciones que se realizan en ese contexto. Eso no quita que esa fuente secundaria se transforme en una fuente primaria. ¿Y por qué, profesor? Porque a lo mejor se transcribió un discurso en ese periódico y ahí puede transformarse en una fuente primaria. ¿Sí? ¿Está? Digamos, ¿me puede llegar alguna pregunta? Las fuentes secundarias, ¿sí? Las fuentes secundarias, como es que son indirectas y mayormente
tienen interpretaciones y miradas con respecto. Yo puedo trabajar un texto, por ejemplo, un texto que viene en el profesorado, puedo hacer un recorte, ¿no? Ese recorte, digamos, en la clase puede ser una fuente primaria o una fuente secundaria, de acuerdo a lo que yo voy a trabajar. ¿Estamos? En ese, si estoy trabajando autores, son fuentes secundarias. Mayormente nosotros trabajamos fuentes secundarias. Una fuente primaria podría ser, qué sé yo, algún tratado, alguna ley también, o algún decreto, ¿no? Estos son fuentes puramente primarias. Una pintura. ¿Estamos? Sí, sí, profe, ya me despejó la duda, porque justo habló de fuente secundaria y no me quedó. Sí, mayormente, pero ojo, porque también, digo, la fuente secundaria puede ser parte y contemporánea de ese contexto, pero si es un periódico, hay que contextualizar esa fuente, ¿se entiende? Que me sirve para constatarlo. No sé si soy... Por ejemplo, la Declaración de los Hacendados en 1810 por Mariano Moreno. Es una fuente, digamos, totalmente primaria, porque hay toda una intención y es es una fuente primaria totalmente. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna? Bueno. Otra importancia con respecto a trabajar con fuentes es que los estudiantes van a hacer la labor que tiene el historiador, ¿no? De constatar las fuentes. ¿Sí? Si son falsas, si son primarias, son secundarias. ¿Sí? ¿Y cómo yo debo trabajar una fuente? Primero, si voy a trabajar con una fuente primaria o secundaria, yo tengo que buscar contextualizarla. Digo, yo en la clase pasada, antes de presentar el texto, dije de dónde lo sacábamos a este texto. Estoy haciendo el contexto del mismo texto. Entonces digo, ¿cuál es la intención de estos autores? Esta fuente tiene una mirada, pero es una fuente. Por supuesto que si yo voy a presentar la Declaración de Independencia, voy a contextualizarla y voy a sostener que es una fuente primaria. ¿Se entiende? Hay actores políticos, actores sociales que se van marcando en esta perspectiva. Digo, luego su utilización, su contrastación, y al final, digamos, sacar las conclusiones de la fuente, ¿no? ¿Fueron o no fueron, digamos, importantes en el trabajo o en la decisión? Porque la fuente me puede hacer cambiar la decisión o el pensamiento, me puede llevar a la reflexión de que yo lo que venía pensando, que la militancia siempre fue clientelar, por ejemplo. ¿Se entiende? Digamos, el clientelismo político en la militancia es un problema. ¿Y por qué, profesor? Porque pierde soberanía. Digo, desde la perspectiva nuestra, me parece que la libertad es uno de los aspectos más importantes que podemos tener nosotros. La libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, ¿sí? Y la libertad también de poder que cada uno de mis estudiantes puedan dar su aporte desde su lugar, desde su experiencia, de su vida, desde su cultura. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Digo, chicos, acá hay dos modelos, dos paradigmas, que yo tampoco no se los dije, pero bueno, aprovecho. Hay dos paradigmas dentro de lo pedagógico didáctico. Se enseña desde los contenidos, o sea, desde la enseñanza, ¿en dónde se centra? En el profesor. Y el otro modelo, que el que yo mayormente le propongo a ustedes, es desde el aprendizaje. ¿Sí? Esto que yo estoy armando lo pensé desde el aprendizaje, de lo que ustedes van a necesitar como un instrumento, un recurso para cuando tengan que ir a dar clases. Digamos, está apuntado a la formación y al aprendizaje, no está apuntado a la enseñanza. En las universidades, mis queridos estudiantes, y nosotros también caemos en esto, que nos interesa
los contenidos, esto, aquello. Cuando nosotros se acentúa en el contenido es porque es un paradigma tradicional que se apunta desde la enseñanza, no desde el aprendizaje. ¿Se va entendiendo esto? Son paradigmas que uno está parado. Cada uno sabe para dónde va a ir, pero bueno, que sepan que hay dos paradigmas. No quiere decir que uno sea bueno y otro sea malo. Yo estoy fuera de esos juicios, ¿no? A mí lo que me interesa es que ustedes conozcan que hay un paradigma que es de la enseñanza, que es tradicional, que mayormente se viene haciendo, y que a mí me formaron desde ese paradigma, y ahora busco que el paradigma tenga otra mirada. Centralizarme en el aprendizaje, no tanto en la enseñanza. Buscar la estrategia que tienen ustedes en el aprendizaje para que yo pueda enseñar, ¿no? A pesar de que este es otro nivel, ¿no? Tengo que darle también interés a la enseñanza, pero centralizado en el aprendizaje. Bueno, preguntas. ¿Está claro esto? Sí, Luis. Eso está Sí, claro. profe. ¿Sí? ¿Lo escucharon alguna vez a esto? ¿Dónde se recibió usted, Luis? ¿Cómo? ¿Dónde se recibió de profesor? Ahí en el 42, yo soy de la casa del 42. Soy un producto con muchísima alegría y anduve por muchos institutos y universidades, pero mi casa, mi corazón está en el 42 hasta que me vaya. Digo, me parece que tengo todo un agradecimiento al 42 por mi formación, y me parece que mi labor es devolver todo lo que logré aprender, ¿no? Fui cambiando, chicos. Todo lo que yo pienso ahora, cuando era más joven, tenía otra mirada. Me apuntaba más en la enseñanza, por ejemplo. Digo, uno va aprendiendo con el recorrido. La suerte que tienen ustedes es que ahora la podemos conversar y tienen ventajas sobre mí. Yo tuve que hacer caminos errando mucho para poder lograr compartir esto con ustedes. ¿Se entiende? Digo, está la ventaja que tienen. Nadie me lo dijo esto a mí. Tuve que analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? Indagar por qué sucede, ¿no? A través de los problemas. Entonces digo, esto me parece a mí que es una labor que debemos nosotros, digamos, desde mi autonomía, porque si no hubiera sido autónomo, si hubiera sido esclavo de lo que me habían enseñado, nunca podría haber compartido esto con ustedes. No sé si soy claro qué es lo que yo le propongo a ustedes, ¿no? Ujú. Me imagino, Luis, la desilusión de hoy. Me imagino. Claro, hoy te pegó el No, palo mucha contra la desilusión de lo que hice, ¿no? De lo que No, hice. me refiero. No, pero ¿por qué de lo que hizo? No, yo me refiero Y porque al si aparato alguien me lo ideológico. hubiera dicho... Bueno, pero eso es contrafáctico. No, No, Luis, no. yo me refiero a lo que te encontrás hoy, cómo el aparato ideológico está tan blindado, y antes por ahí sí siempre fue igual, pero hoy las clases, las menos pudientes, igual tienen un teléfono y la información la tienen ahí, y el aparato ideológico está blindado y les mienten que participan y que militan cuando coaccionan y que participan de la información cuando... Nada, es tremendo. Eso Yo me lo que imagino, digo, lo difícil que es ahora, ¿no? es muy difícil. Lo que yo le puedo decir a ustedes, digamos, como consejo, es que no busquen el conflicto. No hay que buscar conflicto. Yo creo que hay que ir de la persuasión, ¿no? Acordar, dialogar, que sepan nuestra posición y listo. Digo, muchas cosas, como me pasó a mí, ¿sí? Que le discutí a mi papá y a mi mamá, después me di cuenta que tenían razón. Nos pasa esto. Entonces, son procesos, digamos, nadie es mal. Por eso estoy alejado de eso de malo, bueno, esto, aquello. Digo,
son intereses, son procesos que van llevando cada uno. Hasta el mismo San Martín viene con una logia y se va con una cabeza totalmente diferente. Digo, son procesos que hacen hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, Rosa pensaba una cosa cuando conoce a Encarnación, tiene otra cabeza. Y bueno, son cosas que va influenciando, ¿no? Imagínense, Encarnación integró a las mujeres esclavas, que era lo más bajo que había. Digo, un esclavo varón, bueno, pero la mujer esclava era usada, utilizada. Encarnación la incorpora a la casa. Una cosa. Chicos, digo, este es un ejemplo porque son conceptos estructurantes que ustedes deben tener. Si yo le digo a ustedes, le pregunto a ustedes, vamos a la alta sociedad, pero la alta sociedad, ¿no? Donde tienen personal doméstico, ¿no? Que le dejan encargados sus hijos, cuida a sus hijos, tienen que ir a buscarlo, le dan de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿se sientan a la mesa con sus patrones? No, no está permitido sentarse en la mesa. Encarnación sí se sentaba con sus mujeres esclavas. Digo, la historia me enseña esto a mí. Esto es lo que que me lleve a la reflexión. Digo, esto es un gesto, porque el gesto es mucho más profundo, mucho más que llega al aprendizaje que una teoría, lo que yo le puedo decir desde un punto de vista, ¿no? Y esto que digo, yo lo dije, me acuerdo, no sé si a ustedes, ya digo tantas cosas que a veces, pero digo, mis estudiantes me van dando, digamos, también van modelizando a nosotros, ¿no? Con sus gestos, con sus miradas, con sus sufrimientos, con sus alegrías. Digo, estas cosas también nosotros debe ser un elemento importante, un insumo importante de retroalimentación. Bueno, ¿se entiende esto? ¿Cómo va? La enseñanza, la historia, hay muchísimos gestos que deben ser revalorizados y de vuelta acá a nuestras clases, ¿no? Este gesto de, digamos, una mujer, digamos, que no tuvo, me parece, la participación y la mirada, digamos, histórica, ¿no? Revalorizar estas cosas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? Bien, vamos, continuamos. Las fuentes tienen independencia, chicos, en el sentido que la fuente tiene este grado de independencia que no tiene una fuente secundaria. La fuente secundaria, hacer una interpretación, no tiene la independencia que mayormente nosotros. Esto no quiere decir, y tenemos que tener en cuenta y clasificarla, que el objetivo de mi clase, cuando tenga que llevarla adelante, es trabajar con fuente secundaria o trabajo con fuente primaria, o ambas. Que los estudiantes puedan clasificar y tener bien clara esta mirada de cada una de las fuentes. Una fuente que tiene cierta independencia contextual, que es una fuente de la creación de la independencia, y una interpretación que puede ser de Gabriel Di Meglio, la trama de la independencia, que es una interpretación. ¿Tiene autonomía? No tiene autonomía porque es una interpretación histórica. ¿Estamos? ¿Y cómo logramos? Y tengo que presentar otra fuente para que opine distinto, para ver el trabajo interpretativo, ¿no? ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Los autores marcan referentes conceptuales con respecto a las fuentes. Por ejemplo, el conocimiento del contenido. Él habla de 7 categorías. El conocimiento del contenido. Es fundamental que nosotros tengamos conocimiento del contenido. Porque si yo tengo bien
claro el contenido, voy a poder problematizarlo y voy a poder seleccionar la fuente correspondiente. No es que yo voy a decir qué es lo que necesitamos que nuestros estudiantes aprendan, sino viendo la realidad sociocultural actual, sumado a algo que es fundamental, mis queridos estudiantes, que es tener la evaluación diagnóstica constantemente como punto, no solo como punto de partida, sino como un pilar fundamental para poder cada clase ver dónde estoy parado. Es el punto de partida, pero también me va a servir para poder yo ver la evolución de nuestros estudiantes y cuál es mi propuesta, si es la acertada o no, desde lo metodológico y de lo estratégico. ¿Me siguen con esto? ¿Sí o no? Bien. Entonces, el contenido mirado desde nuestros estudiantes, desde el aprendizaje, ¿no? El conocimiento didáctico general. La didáctica general tiene que ver con esto, ¿no? Lo pedagógico didáctico, ¿no? La autonomía del estudiante, la política educativa, el diseño curricular, la formación en cuanto a las metodologías de enseñanza. La estrategia ya está más dedicada a la didáctica de la historia. Lo que estoy marcando, esto es metodológico y didáctico al mismo tiempo. Las fuentes se utilizan en todos los ámbitos de las disciplinas, digamos, de las ciencias. Pero la didáctica, la aplicación en la historia es a través de fuente primaria y fuente secundaria. ¿Estamos? Entonces, esa didáctica general se transforma en una didáctica específica, que es la utilización de fuentes. El conocimiento del diseño curricular. El diseño curricular es general. Yo tengo que contextualizar. ¿Qué significa? Tengo que reformular estos contenidos de cómo va a ser la transposición didáctica a través de esta evaluación diagnóstica que yo hice como un pilar fundamental para que uno pueda, a partir de ahí, la construcción y reconstrucción del conocimiento. El conocimiento didáctico del contenido también es fundamental. ¿De qué manera voy a utilizar yo las fuentes? Antes, durante y después de las acciones. Después lo que yo me va a servir a mí es cómo impactó la fuente en el trabajo metodológico en sí mismo. Y si lo estoy haciendo a través de un proyecto de investigación, esa metodología, ¿qué impacto tuvo? ¿Cómo seleccionaron? ¿Qué valor le dieron? ¿Lo llevaron a la reflexión? ¿Pudieron describirla? ¿Pudieron contrastarla? ¿Pudieron contextualizarla? ¿Qué valor tuvo esa fuente? ¿Vamos bien? Y llevar esta fuente a un contexto educativo. Cuando digo un contexto educativo, si yo quiero trabajar una fuente y estoy trabajando en un ámbito que puede ser político, gremial, en esos contextos, la fuente me puede servir para llevar a la reflexión y también puede ser para adoctrinar, que no estaría mal. Pero en un contexto educativo la fuente tiene que tener otro sentido en su selección. Estamos con esto, ¿no? ¿Se va entendiendo? Digamos, la fuente tiene que tener un objetivo, tiene que estar presente, puede estar presente en cualquier contexto, pero en el contexto educativo tiene que tener este espíritu, ¿no? De buscar metodológicamente las miradas, ampliar el conocimiento, no reducirlo. Estamos un poco lo que nos manifestaba a principio de año con Morín, ¿se acuerdan ustedes? Bien. Y la finalidad educativa, ¿no? La fuente debe darle al estudiante una autonomía. Esa autonomía tiene que ser en su metodología significativa después para su vida, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Y porque la invasión de distintos medios de comunicación, o lo que mayormente conocemos nosotros, con las distintas llegadas que tienen, ¿no?
las distintas, ¿cómo que la denominan? Esta fuente, digamos, que viene a través de WhatsApp, de las redes, ¿sí? A través de redes sociales, deben tener un análisis propio de nuestros estudiantes, ¿no? Se incorpora sin filtro todo, entonces me parece que debe tener un análisis previo, y eso también es una finalidad educativa en cuanto a las fuentes. ¿Estamos? La veracidad de la fuente es un trabajo que debemos realizarlo autores han señalado que en estas investigaciones, está bien que es una realidad que no es, que también nos incumbe, también porque somos parte de Latinoamérica, ¿no? O de la América hispana, como me gusta decir más a mí, o la iberoamericana. La falta de interés por parte del estudiante en las asignaturas, sobre todo en la historia, ¿no? La hemos cosificado, la hemos maltratado la historia, por eso muchas veces nuestros estudiantes tampoco no quieren saber nada de historia. Siempre apuntamos a la memorización, fecha, lugar, causa, efecto, no multicausalidad, causa, efecto. Y últimamente estamos cayendo en esta idea solamente caer en las consecuencias y no en las causas. ¿Se entiende? Para solucionar el problema. La consecuencia se debe solucionar a través de su causa, no en la consecuencia misma. ¿Se entiende? El tratamiento positivista y político muchas veces que se ha hecho de las fuentes, ¿no? Esto también tiene mucho que ver de este paradigma positivista, de ser utilizado de una manera y un rol para hacer juicios morales, realizar adoctrinamiento, buscar de alguna manera restablecer en los estudiantes una imposición de alguna mirada, una ideología, que también esto debe ser dejado de lado. Lo que a lo mejor puedo trabajar, si quiero trabajar ideología, es de la gama de las ideologías, ¿no? Ampliar esto, no reducir. Por supuesto, la dificultad de la comprensión de conceptos. Esto es muy propio, porque el concepto es una abstracción. Yo debo estar preocupado por qué concepto voy a trabajar. Por ejemplo, el concepto de militancia. ¿Sí? El concepto de militancia está aplicado en un proceso de tiempo, chicos. No puede aplicar el concepto de militancia actual. No, la idea que desde la actualidad tengo que ir a recurrir a la historia. ¿Qué era la militancia en esa época? ¿Estamos? La falta de métodos también, no hay metodología en la enseñanza. Con respecto, fallamos en la metodología de enseñanza con las fuentes, ¿no? Digamos, las fuentes a veces están muy mal utilizadas, ¿no? En el sentido de que queda como desarticulado de todo el proceso, podríamos decir, que a mí me gusta mucho, de la secuencia didáctica. ¿Sí? La secuencia didáctica tiene que tener este peso que todavía está faltante. Bueno, la clase que viene cerramos este texto. Vamos a comenzar con la programación, voy a dar una programación, y luego vamos, digamos, toda esta cursada la vamos a hacer con un trabajo de que ustedes puedan hacer una propuesta didáctica. Una propuesta didáctica que vamos a ir trabajándola. La clase que viene terminamos con este texto y empezaremos con la propuesta didáctica, y ustedes irán analizando qué factores se ven, porque acá mi idea es realizar como un nuevo diagnóstico en cuanto a la práctica en sí misma y esta materia. ¿Estamos? ¿Qué es lo que falta para que nosotros podamos fortalecer desde la teoría? Otra cosa no puedo hacer. ¿Estamos? ¿Está claro esto? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Para esto es necesario que ustedes lean el texto y a partir del texto nosotros podamos trabajarlo.
¿Estamos? ¿Sí? Bien. Bueno, Sí. Bueno, para mí ha sido un gustazo y espero que pueda servir lo que estamos trabajando, ¿no? El espíritu, por lo menos mío, es de buscar soluciones. Problemas, pero las soluciones tienen que estar. Si no hay solución, no planteemos problemas directamente. Un problema bien planteado, bien formulado, la solución está muy cercana. Un problema mal formulado, mal planteado, es imposible que lleguemos a una solución. Es solamente una descripción. ¿Sí? Si yo digo que hay hambre y me pongo a contar los pobres, o digo que hay pobreza y cuento los pobres y no busco la solución, entonces no tiene mucho sentido esto. ¿Mm? Digo, porque nosotros, digamos, el espíritu es cómo resolvemos estas situaciones con la historia. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Que va más allá de la estadística, sirve cuando hay un proceso cualitativo, si no, no tiene sentido. ¿Mm? Bien. Bueno, buen fin de semana, un gran gusto. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene. ¿Sí? Por favor, lean el texto del miércoles que viene con respecto a Historia Mundial, porque es clave. Vimos lo económico, el mercantilismo como concepto. Ahora vamos a lo político. Vimos lo económico, ahora vamos a lo político, porque es crucial y es un eje importante para que se pueda aplicar en todo el resto de las materias. Bueno, y lo que se viene. Un abrazo a todos y nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles que viene. Listo, Luis, Abrazo, gracias. chicos. Que la pasen bueno, bien. fin de, profe, nos profe. vemos. Buen fin de sí. Buen fin de semana.